Pedir ayuda es cuidarse, pedir ayuda es pensar en sí mismo para poder volver a ser esa persona que en algún momento fuiste. O al menos en mi caso el psicólogo pudo hacer muy poco porque yo visité un psicólogo y no. Cuando volví a retomar con la doctora Lina, otra vez sin tomar un solo medicamento, yo logré salir de la depresión postparto. En el proceso que les mencioné que tuve con el psiquiatra, también estuvo acompañado de un psicólogo, y el psiquiatra, como les dije, fue muy preciso, o sea, me pudo diagnosticar de una forma muy rápida como, a ti te está doliendo esto. Pero el psicólogo fue el que me dijo, te está doliendo por eso y por eso. ¿Qué pasa biológicamente en el cuerpo cuando experimentamos estos episodios? O sea, ¿qué pasa a nivel cardíaco con la ansiedad, con la depresión, con el ataque de pánico? ¿Qué pasa en el cerebro? O sea, ¿cómo el cuerpo reacciona y te puede enfermar y te puede dañar? O la parte más severa de la depresión puede ser o que yo ya no me quiera parar de la cama, no quiera comer absolutamente nada, ni siquiera tomar líquido, o que yo ya tengo una idea suicida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Cero Estrés, un espacio diseñado por HMB Ingenieros para conversar temas de salud mental. Hoy me acompañan dos mujeres hermosísimas y muy talentosas, cada una en su campo. Por HMB está conmigo Manuela Ospina. Manuela es analista de desarrollo humano, psicóloga con un gran enfoque clínico. Manu, bienvenida. Sandra, muchas gracias por esta invitación, me parece brutal pues participar de estos espacios, gracias. Nervios, un poquito. Demasiados. Bueno, y como invitada externa me acompaña la doctora Sandra Marcela Guzmán, psiquiatra. Sandra, bienvenida, una mujer muy especial, de verdad que sí, de esas con la que da mucho gusto hablar. Tan linda, Sandra, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, ¿también asustada o...? Sí, claro. Eso es normal, pero a medida que vamos conversando, todo va fluyendo. Bueno, chicas, entonces a lo que vinimos. En este episodio vamos a tratar un tema que tiene mucho tabú. Pues en uno de nuestros episodios anteriores hablamos del tabú que tiene la psicología. Pues obviamente me imagino, Sandra, que en tu día a día te encuentras y eres de primera mano conocedora el tabú que tiene la psiquiatría, ¿cierto? Enorme. Entonces yo quiero que empecemos este episodio dejando muy claro qué es la psicología o de qué se encarga la psicología y de qué se encarga la psiquiatría. Entonces, bueno, Manu, aprovechemos ese talento y ese conocimiento y cuéntanos de qué se encarga la psicología. De una forma muy práctica, de la que se puede explicar como de qué se encarga la psicología. Básicamente la psicología te ayuda a entender, o sea, la psicología es una construcción que se basa ya en las bases que tú tienes, entonces en tus patrones de infancia, en la forma en cómo te vinculas, en tu estructura de personalidad, de pensamiento, conductual, y en esa construcción identifica herramientas e identifica competencias y habilidades de pronto en ti que te van a ayudar a transitar y a sobrellevar situaciones o episodios específicos, pero es una construcción en el tiempo que no te brinda como una herramienta externa, sino que desde lo que tú ya tienes, cómo podemos trabajar con eso y cómo podemos identificar qué cosas de pronto te puedo brindar desde lo que tú ya eres. Okay. ¿Cierto? Esa es como una explicación sencilla de lo que hace la psicología. Bueno, Sandra, ¿y la psiquiatría? ¿Qué hace la psiquiatría? En realidad para muchas personas es como muy desconocido, ¿cierto? La psiquiatría es una rama de la medicina, ¿sí? O sea, nosotros somos médicos y nos especializamos en psiquiatría, ¿cierto? Como cuando uno se especializa en medicina interna, cardiología, etcétera, ¿cierto? Es una especialización o es una rama de la medicina que en definitiva, ¿qué busca? Obviamente tratar todos los trastornos mentales,
pero que nos ayude a identificar también o a conocer si ese trastorno mental es netamente una patología o es algo también orgánico, ¿sí? Okay. Nos ayuda a definir, por ejemplo, con el conocimiento que nosotros tenemos, si los síntomas que tú tienes, en definitiva, son netamente esa patología o es que algo en tu cuerpo, una enfermedad de base, por ejemplo, una enfermedad reumatológica, un VIH, una deficiencia de vitaminas, etcétera, que te esté llevando a producir esos síntomas que tienes y no hacer como un diagnóstico erróneo, ¿cierto? Y algo, digamos, que es especialista solamente de nosotros, es el manejo de medicamentos, ¿sí? Okay. Que la psicología no lo puede hacer, nosotros como somos médicos sí lo podemos hacer, y de ahí, digamos que es precisamente el tabú más grande, exacto, y el miedo que en nuestra sociedad hay tan grande, ¿cierto? O sea, la psiquiatría es una rama a la que todo el mundo le teme, y entre ellos me imagino que ustedes han estado ahí, ¿sí? ¿Qué pensaron ustedes o qué piensan ustedes cuando hablan, por ejemplo, de la psiquiatría? ¿Sí? Cuando les dicen, vaya donde el psiquiatra, por ejemplo, o es que tal persona fue donde el psiquiatra. ¿Tú o yo? No, tú. Bueno, no, o sea, cuando pues me hablan de un psiquiatra, Sandra, yo lo relaciono directamente con contención. O sea, para mí el psiquiatra es como la persona que me va a aliviar el síntoma o la sensación de forma inmediata, entre comillas. Desde mi experiencia, desde mi perspectiva, aún conociendo, pues sabiendo que hay un trasfondo y hay un proceso pues al que hacen ustedes como seguimiento, un psiquiatra me sigue generando un poquito de susto, de prevención, o sea, no por el miedo al tratamiento, sino por el miedo a lo que implicaría enfrentarme a ello. Creo que de pronto desde el desconocimiento me puede generar todavía un poco de resistencia, y pues reconozco la importancia de su rol en un proceso de acompañamiento. ¿Qué es lo primero, por ejemplo, que dicen las personas cuando dicen vaya al psiquiatra? Está loco, ¿cierto? El psiquiatra es para loco. A mí me gusta mucho contar historias y creo que pues me fluye mejor contando desde mi historia. Yo soy fans de la psiquiatría. Yo soy fans de la psiquiatría porque tuve la fortuna de empezar, de conocer una psiquiatra que me hizo ver lo que realmente pueden hacer ustedes por una persona que lo está necesitando. Yo padecí depresión desde mi embarazo. O sea, yo estaba por ahí en el 4º mes aproximadamente de embarazo. Y yo estaba todo el tiempo triste, y eso pues obviamente te genera una gran culpa porque se supone que es un momento de mucha alegría para cualquier mujer, ¿cierto? Entonces imagínense la culpa de tú estar en ese momento y el sentimiento que te invade es la tristeza. Entonces en uno de los controles que yo tuve con el ginecólogo, pues le dije, ve, yo estoy sintiendo esto, y control tras control le decía, esto no se me quita, esto no funciona, esto no sé qué. Y me dijo, yo te recomiendo que visites esta psiquiatra, ¿sí? Una mujer maravillosa. Yo no sé si ella todavía ejerce la psiquiatría en la ciudad, pero ella es la doctora Lina Páramo. Y, sí, creo que tú me mencionaste que tú la conoces. Sí. Yo voy donde ella y ella no me manda un solo medicamento. No sé si era porque yo estaba embarazada y no lo podía hacer, pero ella empieza un proceso de acompañamiento conmigo demasiado lindo. Nace mi bebé y tengo depresión postparto. Y eso sí es tenaz porque literal tú no quieres mirar a tu bebé. O sea, no sé si la palabra es no quieres o no puedes. No puedes, sí. Tú no puedes mirar a tu bebé. Pero tampoco sientes el deseo. No, es que es una cosa aterradora. Es muy difícil. Y el sentimiento de culpa que te acompaña en eso es tenaz. Y ahí el psicólogo puede hacer muy poco, ¿cierto? Pues, o al menos en mi caso, el psicólogo pudo hacer muy poco porque yo visité un psicólogo y no. Cuando volví a retomar con la doctora Lina, otra vez sin tomar un solo medicamento, yo logré salir de esa, pues con técnicas y con cosas, logré salir de la depresión postparto. Entonces ahí yo entendí que psiquiatría no siempre es igual a medicación, ¿cierto? Y eso me generó mucha tranquilidad. Luego tuve una gran pérdida en mi vida, volvió a salir un tema que yo decía, esto no lo puedo transitar sola.
visité un psicólogo y continué, yo decía, esto no lo puedo transitar solo con el psicólogo, volví a buscar la ayuda de un psiquiatra, ya no pude contactar a la psiquiatra anterior y fue súper diferente porque este psiquiatra nunca me miró, todo el tiempo estuvo pegado del computador y luego me envió, no sé, una fórmula como con 6 medicamentos al día y yo dije, Dios mío, o sea, y puede que te diga hasta que me envió y tú me digas, esos son gomitas o chicles para niños, pues, pero no. Y ya fui donde otra persona que conecté un montón con esa persona y me di cuenta cuánto puede cambiar la psiquiatría, porque fui capaz de salir de esa situación de mi vida, fui capaz de llevar ese duelo, o sea, eso me salvó en un momento de una gran pérdida. Entonces yo sí soy súper fan de la psiquiatría y puedo decir que psiquiatría no es igual a estar loco y psiquiatría no es igual a medicación. Pues creo que habrá casos, ¿cierto? Obviamente, y esto es algo muy importante para la sociedad, ¿cierto? O sea, que a nosotros nos quiten como ese rótulo de loqueros, ¿sí? O de que solo medica, ¿cierto? Porque muchas personas creen que el psiquiatra solamente ve pacientes que escuchan voces, que son agresivos, que no pueden estar, entre comillas, en la sociedad, como hace pues 2 siglos, ¿cierto? Que solo eran personas amarradas, ¿sí? En este momento estamos tratando de que la salud mental sea una prioridad en nuestro día a día, y entre ello está conocer, obviamente, cuándo y por qué acceder a un psiquiatra. No todas las patologías, no todos los síntomas quieren decir que entonces tú tengas que ir al psiquiatra, ¿sí? Pero lo que tú hablabas ahora, cuando uno ya no es capaz, ¿cierto? Cuando hace todo de sobrellevar muchas cosas de su vida cotidiana, cuando uno siente que ya la fatiga, ¿cierto? Como que colma tus días, ya estás completamente irritable, que tú ya sientes que tu funcionalidad completa del día a día se dañó. Ese es un punto donde tú dices, yo creo que necesito ayuda. Y pedir ayuda, que la mayoría de las personas piensa que es debilidad, porque muchas personas creen que es que si yo voy entonces ya no fui capaz solo, o en bien, digamos que las personas que lo rodean se lo dicen. Pedir ayuda es un acto de valentía, ¿sí? Pedir ayuda es cuidarse, pedir ayuda es pensar en sí mismo para poder volver a ser esa persona que en algún momento fuiste. E ir al psiquiatra, digamos que es simplemente como una charla, ¿sí? O sea, es contar lo que sientes, como cuando tú vas al médico general, es que me duele el estómago. Aquí simplemente es dejarte llevar, contar qué te pasa, y el profesional se encargará de decirte, mira, lo que tú estás sintiendo es esto, se debe a esto, y lo podemos manejar de esta y esta forma, ¿cierto? Que ahí ustedes son un pilar completo en el manejo que nosotros hacemos estructurado de los pacientes, porque no solo es la medicación. O sea, es que si nos quedamos centrados en el medicamento no hacemos nada. Yo tengo dos preguntas. La primera, pues, y quisiera escuchar la opinión de las dos. Conexión médico-paciente, pues que yo les decía que para mí es fundamental, o sea, claro, porque el psiquiatra, y es que eso me pasa con todos los especialistas, porque me ha pasado, ¿cierto? Con todos. Esa conexión, ¿qué tan importante es? Pues para mí fundamental, por ejemplo, para ti, Manu. Bueno, para mí desde mi rol como paciente. Desde tu rol como paciente. Fundamental, o sea, definitivamente creo que más que de pronto feeling o conexión con el profesional, siempre trato de sentirme comprendida, o sea, como escuchada, como que esa persona de verdad se toma el trabajo de entender mi situación, porque no es lo mismo, o sea, es un dolor y el dolor para todos no es igual. Entonces yo quiero que tú conectes con lo que yo estoy sintiendo, y lo que tú dices pues puede pasar con cualquier especialista, pero si yo te estoy compartiendo algo que es tan íntimo como algo que me está haciendo sentir mal, insuficiente, desde mi, por ejemplo, experiencia, también tuve un episodio, pues un momento de mi vida donde estaba experimentando sensaciones que de verdad me estaban sobrepasando, o sea, sentía que eran más grandes que yo, o sea, como una lucha diaria con mi mente en la que perdía todos los días, ¿cierto? Pues sentía que tenía más poder, entonces por más energía que tuviera para hacer las cosas y yo quiero hacer esto, era como si mi cuerpo no respondiera.
Entonces mi mente iba a 1000 por hora y mi cuerpo muerto. Entonces yo ahí dije, hey, algo está pasando, esto me está afectando demasiado, necesito ayuda, ¿cierto? Asistí donde un psiquiatra, excelente profesional, también sentí mucha conexión y mucha empatía con mi sentimiento, aunque su interacción fue muy precisa y siento que inmediatamente supo como qué era lo que yo necesitaba. Lo que a mí me detuvo fue pensar como las acciones que yo tenía que tomar para eso, porque yo sentía que esa persona me estaba acompañando con todas sus herramientas, pero yo sí estaba lista para poner las mías en este proceso. Eso me detuvo en ese momento. Creo que también está bien no juzgarse cuando eso pasa, o sea, cuando uno siente que de pronto no está preparado para hacerlo. Y en ese momento me pasó eso. Siento que la conexión médico-paciente, psiquiatra-paciente es fundamental y sí hace que uno de pronto, así no haya tomado la decisión de seguir, pueda pensar como, hey, lo necesito y me está esperando, pero tengo que estar lista, ¿cierto? O pensar que si quieres volver no es tan horrible. Exactamente. Esa conexión es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque es que, a ver, tú estás sentado, y lo digo ya desde mi lado, ¿cierto? Tú estás sentado al frente de una persona que tiene miedo, ¿sí? Que odia donde está sentado, porque siente que perdió la batalla al estar ahí sentado, ¿sí? Sí, porque sí, eso pasa, sí, claro. Sí. O sea, una de las primeras cosas que me dice un paciente cuando se sienta es, yo no entiendo para qué me mandaron acá. Cuando tú ya te sientas, ¿cierto? Le intentas explicar qué haces como profesional y te sumerges en el interior de esa persona, ¿sí? Porque es que a nosotros nos toca sumergirnos. Entonces aquí viene una palabra que yo considero que en el trabajo de nosotros como médicos es fundamental y es la empatía. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener esa capacidad de escuchar y ver al otro, ¿sí? De sentir, y jamás voy a entender lo que está pasando con el otro, porque es que es tu dolor, no es el mío. Pero yo tengo que tener esa capacidad de saber que eso a ti te está haciendo daño, que eso a ti te está generando miedo, y que en ese momento o sea, que tú tomaste la valentía de ir hacia mí, yo no puedo simplemente decir, bueno, sí, no, esto es una bobada, ya tomes este, o no mirar, ¿cierto? O sea, yo tengo que buscar que esa persona se sienta escuchada, se sienta validada, ¿sí? Que eso en nuestra sociedad es muy difícil, la validación emocional, ¿cierto? Y tengo que tener con mis herramientas la forma también de ayudarlo. Entonces esa interacción es fundamental. Ustedes abrieron la puerta para la siguiente pregunta, ya te doy la palabra, Manu, y es que creo que pues por mi historia, ¿cierto? El éxito del tratamiento con un psiquiatra también está en acompañarlo de psicoterapia, ¿cierto? O sea, la profesional que me acompañó en ese momento y que me ayudó a salir de ese hueco donde yo estaba, desde el inicio me dijo, y creo que fue lo que tú dijiste, me dio miedo, es: esto tiene que venir acompañado, Sandra, de un proceso de psicoterapia y tú necesitas, o sea, acción sobre ese dolor profundo que hay en ti, ¿cierto? Entonces, no sé, Manu, si ese fue tu miedo, enfrentarte a lo que, porque, ¿sí? A lo que venía en la psicoterapia y si realmente, pues me gustaría como que explicáramos, Sandra, por qué es tan importante acompañar este proceso psiquiátrico con la psicoterapia. Listo, entonces no sé si... Dale, Sandra. Bueno, a ver, en realidad la psicoterapia para nosotros es un pilar fundamental, ¿sí? Porque si bien explicamos que la psiquiatría maneja fármacos, ¿cierto? En muchos pacientes nosotros no utilizamos fármacos, ¿sí? Hacemos es un seguimiento, ¿cierto? Y en los que utilizamos fármacos también es absolutamente necesario el tema de la psicoterapia, y es ¿por qué? Yo a mis pacientes les pongo siempre como el ejemplo y les digo, nosotros cuando vamos a empezar un tratamiento es como si ustedes estuvieran perdidos en un mar, ¿cierto? O sea, en el mar, no hay absolutamente nada alrededor. ¿Qué hace el medicamento? El medicamento te monta como en una barquita, ¿sí? Y te ayuda a que no te mueras. Pues, a que no te ahogues. Sí, a que no te ahogues. Pero ¿qué pasa? De ahí en adelante a ti te toca remar hasta buscar la orilla. Y esa es la parte que muchas veces da miedo, ¿sí? Porque yo a mis pacientes, a muchos les digo, duele. Y duele mucho, ¿sí? Encontrar las razones, encontrar traumas, solucionar problemas. Porque, qué pena decirlo, pero es que la fácil es el medicamento, ¿cierto? O sea, yo me tomo el medicamento y me voy a sentir mejor,
pero ¿qué pasa después? ¿Sí? ¿Para qué me lo estoy tomando? ¿Para qué estoy tratando de trabajar en digamos, en este vínculo que yo estoy creando ahí, si no voy a trascender? ¿Sí? Yo tengo que buscar es dentro de mí qué me está generando malestar, en el pasado qué me pudo haber generado malestar y cuáles son mis herramientas, conocer esas herramientas y poderlas adaptar a la vida cotidiana, porque si no, no hacemos nada. Eso como paciente, ¿cierto? Pero los psicólogos para nosotros también son fundamentales en otro tema, y es, ahí sí hablamos de pacientes que nosotros manejamos que ya son muy agudos, como por ejemplo patologías de esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, demencias, que son pacientes que en ciertos puntos de la enfermedad ya no son susceptibles a una psicoterapia individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tienen muchos recursos, ¿cierto? O cognitivos, o digamos dentro de ya sus habilidades, ¿sí? Para poder desarrollar eso que nosotros buscamos que haga el terapeuta. Pero ese terapeuta es fundamental en el apoyo familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia nos ayuda a identificar crisis, nos ayuda a saber cuando el paciente no está tomando medicamento, nos ayuda a entender qué pasa con el otro, ¿sí? Entonces a no juzgarlo, ¿cierto? Un viejito con demencia, por ejemplo, o un anciano con demencia, ¿sí? Pero es que me hace repetir todo el día lo mismo. Todos los días hasta que se muera te vas a repetir lo mismo. Y eso es lo que el familiar tiene que entender y tiene que tener la capacidad de ejercer, ¿cierto? Si yo no le cuento nada, él va a estar maltratando a su paciente todo el día, digo maltratando entre comillas pero ya te lo dije, es que otra vez el familiar se va a enfermar, ¿cierto? Ese paciente no nos va a ayudar y ahí se pierde completamente lo que yo estoy buscando. Ese terapeuta sí nos ayuda a decirle, mira, la forma de actuar es esta, la forma de identificar la crisis es esta, la forma de actuar en la crisis es esta, y ya podemos hacer un manejo global, ¿cierto?, de ese paciente para que tenga un beneficio y una respuesta clínica mucho mayor. Okay. Bueno, ¿tienes un comentario? En línea como con lo que Sandra dice, el ejemplo del océano me pareció pues como muy chévere. Yo siento que el psicólogo puede jugar un papel como de brújula. En el proceso que les mencioné que tuve con el psiquiatra, también estuvo acompañado de un psicólogo, y el psiquiatra, como les dije, fue muy preciso. O sea, me pudo diagnosticar de una forma muy rápida como, a ti te está doliendo esto. Pero el psicólogo fue el que me dijo, te está doliendo por eso y por eso. O sea, el psicólogo en el océano es la brújula que te va a direccionar y a ayudar a entender, porque si bien pues a nivel físico y biológico el cuerpo nos está hablando, pues es porque la mente nos está también dando mucha información que de pronto yo omito, pues es una omisión inconsciente por miedo a enfrentarme, porque ni siquiera lo tengo identificado, porque lo reprimí, porque fue demasiado traumático. Entonces hay un montón de factores que el psicólogo sí puede ayudar como a complementar, y desde por ejemplo mi proceso sí sentí súper importante el proceso de acompañamiento del psicólogo. Definitivamente me hizo ver las cosas como desde otra perspectiva, como dándole sentido al diagnóstico, por decirlo así. Exacto, y es que acá hay algo fundamental, y es cuando hablamos por ejemplo de la farmacoterapia. Hay pacientes que a mí me dicen, yo no quiero terapia con psicología, no me gusta, ¿sí? Pero entonces son pacientes que cumplen su tiempo de tratamiento. ¿Y qué pasa cuando entonces yo intento suspender el tratamiento? Como no hubo cambio, claro, digamos, en todo ese entorno, o en ese pasado, o en esas dificultades que lo llevaron a que en ese momento tuviera algún síntoma o alguna patología, puede ocurrir el riesgo de que yo retiro el medicamento, ¿sí? Y no es que no haya servido, sino que todo a mi alrededor continúa igual. Como no cambia nada, todo continúa igual, lo más probable es que los síntomas reaparezcan, ¿sí? Y se vuelve un círculo vicioso. Y un círculo vicioso no tanto, o sea, puede llegar el momento también en que es un paciente que, como no va a trabajar muchas cosas, pues el medicamento igual lo va a tener que tomar durante tiempo indefinido, ¿sí? Pero cuando en realidad se pudo haber trabajado demasiado en poder, digamos, luchar también como por trabajar muchas cosas y generar esas nuevas habilidades que me van a permitir a mí seguir o transitar ya esas herramientas. Las cosas que pasan. Bueno, yo quiero hacer un zoom aquí en la medicación, que me parece un tema fundamental, porque como lo hablábamos ahorita, creo que de ahí nace un gran miedo de la psiquiatría. Sandra, entonces yo te estoy entendiendo. Hay patologías donde se puede
medicar hasta un tiempo. Me gustaría que nos explicaras como por cuánto tiempo es esa medicación. Hay situaciones donde se tiene que medicar de por vida al paciente. También que nos cuentes cuáles son esas enfermedades que de por vida requieren medicación. Y también que nos cuentes en tu experiencia como psiquiatra, hay pacientes que llegan a tu consulta y tú no los medicas y simplemente es otro tipo de tratamientos. ¿Cómo es ese tratamiento? Entonces, como que nos cuentes más de esas tres. A ver, empecemos por los que no se medican, ¿cierto? O sea, muchos pacientes en realidad están haciendo, por ejemplo, trastornos adaptativos, ¿sí? Digamos, eso es un diagnóstico, trastorno de adaptación. ¿Trastorno de adaptación es qué? El trastorno de adaptación, por ejemplo, es una ruptura sentimental, ¿sí? Perdí un trabajo, tuve una quiebra, se me murió alguien, ¿cierto? Entonces, digamos que uno lo que hace es acompañar, entre comillas, el duelo, ¿cierto? Uno empieza a visualizar cuál es la molestia, ¿cierto? Cuáles son los síntomas principales, qué podemos hacer, digamos, dentro de esa cajita de herramientas del paciente o de lo que tiene en su casa, una bebida aromática, una actividad física, que eso ahorita igual quisiera profundizarlo mucho, ¿cierto? Entonces, como, ¿qué tipo de herramientas que tiene el mismo paciente nos va a ayudar, ¿sí? Como a solucionar un poco todos esos síntomas o a aplanar un poco como esa dificultad que está pasando, porque los trastornos adaptativos generalmente son de corto tiempo. ¿Sí? Entonces digamos que uno hace un seguimiento y ahí el trabajo de los psicólogos es fundamental, ¿sí? Porque uno lo que hace es hacer un seguimiento a los síntomas, ¿cierto? Miramos que esos síntomas no se vayan a empeorar, que los síntomas sí estén disminuyendo. Aquí es muy importante, el trabajo de nosotros es explicarle al paciente qué es lo que siente. Cuando un paciente le encuentra nombre a lo que está sintiendo, ejemplo, trastorno de pánico, ¿sí? O un episodio de pánico. Cuando un paciente entiende qué es lo que siente, sabe que se llama episodio de pánico, eso ya corta más o menos el 50% del miedo de volver a tener una recurrencia, ¿sí? Porque tú ya entiendes, comprendes y sabes manejarlo. Es como cuando uno está perdido, ¿sí? O cuando tiene una linterna, o sea, está en la oscuridad completa, uno no sabe para dónde va. Si tiene una linterna ya lo guía, ¿cierto? Entonces el conocer ya también le ayuda al paciente a alivianar mucho como síntomas. Eso primero. Segundo, sí hay patologías que tenemos que van a ser tratamientos normalmente por un año. Entre ellos están el trastorno de ansiedad, el trastorno o el episodio depresivo mayor, ¿cierto? Desde que haya mejoría de los síntomas o un primer episodio psicótico. Cuando hablamos de psicosis es que uno oye voces, ve cosas o interpreta diferente las cosas como de lo que pasa en la vida cotidiana. Se hace un año desde que se estabiliza. Si en ese año que se estabiliza los síntomas no vuelven a aparecer, tú estás súper bien y no ha cambiado el diagnóstico, porque eso pasa mucho en psiquiatría, el diagnóstico puede rotar. Cambia. Sí, pero no es porque el paciente cambia, sino porque muchos trastornos son muy parecidos al principio y ya después uno llega como el diagnóstico final. Dura un año, ¿sí? Pero hay patologías como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno afectivo bipolar y las esquizofrenias, que sí son tratamientos de por vida. Bueno, y la siguiente pregunta creo que es una pregunta obligada y es ¿cuándo ir donde un psiquiatra? ¿Y cuándo ir donde un psicólogo? ¿Tú qué me dices? Bueno, mira, yo creo que la puerta de entrada inicial, casi para todo, es psicología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hablamos de todo lo que vamos sintiendo en el día a día, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto empiezo que me siento un poco triste o estoy sobrepensando mucho, o lo que hablábamos ahora, tuve un duelo, ¿cierto? Una pérdida de lo que sea, ¿sí? Yo tengo que mirar si tengo la manera propia de transitarlo. Entonces, yo voy donde el psicólogo. Pero ya existen, digamos, algunos síntomas que en muchas ocasiones empiezan a salir de control. Y salir de control es lo que nosotros llamamos alteración de la funcionalidad, ¿sí? Cuando ya los síntomas nos alteran la funcionalidad, o sea, nos alteran nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, nuestro sueño, nuestra alimentación, ya ahí decimos que muy probablemente la terapia con psicología no basta o no va a ser suficiente. O cuando hago todo, por ejemplo, hago ejercicio, ¿cierto? De 5 a 6 veces por semana, me alimento bien, medito,
¿Qué más? Como buen hábito, no sé. Lectura. Cuando yo ya Sí. digo check, o sea, ya fui donde el psicólogo, ya hago ejercicio, leo, medito, voy a misa, chacha, y sigo sintiendo esta vaina tan inmanejable, voy. Ahí, sí. voy. Y, o sea, Sandra, por ejemplo, en cuanto al síntoma, ¿cómo sé que no es solamente una mala racha? Porque pues a veces puedo estar pasando sentimientos de tristeza por un momento prolongado. Cuando sé que aparte que ya es un trastorno, o sea, pues en cuánto tiempo, me refiero como a eso. Por ejemplo, en la depresión nosotros tenemos un margen de 2 semanas, ¿cierto? O sea, Ok. vos puedes tener una tristeza, todos nos vamos a sentir tristes en algún momento de la vida, por cualquier cosa, ¿sí? Pero entonces yo me puedo sentir triste hoy, mañana, pasado mañana, y ya después me levanté normal, ¿cierto? Para nosotros como trastorno, como ya empezar, digamos, a hacer como una búsqueda de síntomas más completos y diagnóstico de depresión, para nosotros tienen que ser 2 semanas continuas, ¿sí? Ok. De un ánimo completamente bajo, pero no solamente ánimo bajo, y es que ahí ya empezamos a ver como toda la gama de síntomas que se pueden llegar a presentar, ¿cierto? Por ejemplo, en la depresión yo voy a, aparte de sentirme con el ánimo bajito, entonces yo ya no me siento motivado, no duermo bien, no como bien, ¿sí? Y no comer bien es o estoy comiendo demasiada chuchería o es que no me da ganas de comer absolutamente nada, ¿cierto? En las noches no descanso, es un sueño netamente, o sea, cero reparador, ¿sí? Ya empiezo a no sentir placer por las actividades que antes sentía placer. Entonces, ejemplo, yo salí a trotar, voy y troto porque me toca, pero ya no quiero, no me genera motivación, no me dan ganas, no me quiero levantar a trabajar, estoy completamente desconcentrado, ya no me grabo las cosas. Esa es la depresión. Sí. Ok. Y ya empiezo a tener un montón de cogniciones, ¿sí? Que las cogniciones es como lo que nos ayuda a nosotros, los psiquiatras, a diferenciarlo también de algo médico o orgánico, ¿sí? Porque yo puedo decir, es que a mí un hipotiroidismo me va a dar síntomas muy parecidos a una depresión, porque me da sueño, me da pereza, yo no quiero hacer nada, ¿cierto? Pero no tengo cogniciones depresivas. ¿Qué son cogniciones depresivas? Las cogniciones depresivas es mi pensamiento me invalida, mi pensamiento me dice, tú ya no sirves para nada, no vales la pena, te ves feo, eso no te queda, ¿para qué vas a ir a trabajar? La gente te odia. Mi pensamiento, ¿sí? O mi pensamiento me trae culpa, es que yo debía haber sido mejor, yo no soy un buen papá, yo no soy un buen hijo, yo no hubiera hecho tal cosa o tal otra, ¿sí? Entonces empiezan unas ideas, empiezan a haber ideas también de muerte, ¿sí? En muchos casos. Y ya como nosotros el culmen o la parte más severa de la depresión puede ser o que yo ya no me quiera parar de la cama, no quiera comer absolutamente nada, ni siquiera tomar líquido, o que yo ya tengo una idea suicida. ¿Y la ansiedad? Esa es la depresión, Ajá. ¿cierto? Y cuando hablamos de ansiedad, también nos vamos a la parte cognitiva, ¿cierto? Okay. ¿Qué pasa en la cognición, en la ansiedad? Empieza la mente a divagar, ¿sí? Nosotros hablamos de rumiar, entonces rumiamos todo el tiempo sobre una cosa, sobre la otra, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que hice, lo que no hice, todo el tiempo. Y las rumiaciones muchas veces también nos empiezan a presentar como miedo, ¿sí? Entonces es como un estado de alerta todo el tiempo, aunque no está pasando nada malo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando las dos están? Muchas veces yo estoy desesperado o tengo demasiado pensamiento, tengo una mente caótica, por decirlo así, pero a mí el cuerpo no me da para nada. No quiero levantar, no quiero bañar, ¿sí? O sea, nosotros hemos tenido pacientes que durante 1, 2, 3 semanas no se paran de una cama ni siquiera a bañarse, no se cepillan los dientes, ¿sí? O sea, no son capaces de dormir, no concilian el sueño. Ahí es cuando llegan a ese extremo donde dicen, ¿yo para qué estoy viviendo? Bueno, y ahorita hablábamos de las redes de apoyo, ¿cierto? Y tú me dijiste algo hace unos días que estábamos conversando que me pareció súper valioso, y es, una red de apoyo te puede ayudar o una red de apoyo te puede hundir. Sí. ¿Cómo nos preparamos nosotros o las personas que nos están escuchando para hacer red de apoyo frente a muchos casos que nosotros vemos en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? Yo, por ejemplo, tengo una gran amiga mía, y ella está hace 1000 años en terapia, pero hay momentos de unas caídas y unos bajones que yo digo, pucha,
para mí esto ya es un tema de que tiene que buscar otro profesional en psiquiatría, porque es que ella hace muchas cosas por ella. Es una mujer sana, es una mujer de buenos hábitos, es una mujer que está en terapia, pero de un momento a otro, ¡fum!, cae. ¿Cómo ayudamos nosotros a hacer una buena red de apoyo? Y danos un ejemplo de lo que puede ser una mala red de apoyo. Mira, redes buenas y malas no las vamos a definir porque sea una buena o mala persona, ¿cierto? Sí. Pues porque sí, puede ser tu mamá, Ajá. pero puede ser una mala red de apoyo. Ajá. ¿En qué sentido? A ver, digamos que tocar el tema de salud mental digamos, en nuestro mundo es fundamental porque es algo que estamos viendo cada vez más, ¿sí? Se puede hablar de que más o menos un 70% de la población mundial puede llegar a tener ansiedad, ¿cierto? Y las edades en las que uno más lo puede evidenciar, por ejemplo, es, digamos, en esa adultez media, 25, 40 años, ¿sí? Porque en ese tiempo uno tiene un acelere de vida impresionante, Ajá. ¿cierto? Y uno, pues, aunque dice que se cuida, muchas veces en realidad no lo hace, ¿cierto? Por el acelere, ¿sí? ¿Qué es una buena red de apoyo? Una buena red de apoyo no es el que te está diciendo todo el tiempo, vamos, tú puedes, tú eres capaz, métesela toda. No. Sí, porque uno con una depresión bien tenaz, ¿cierto? Y el otro diciéndole que usted sí puede. Y uno, Dios mío, no puedo ni mover un dedo. Entonces, si nosotros queremos ser una buena red de apoyo, lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos, ¿cierto? O sea, esta persona está sufriendo porque se le murió el perro, sí. Y si el perro era su vida, y si no tenía nadie más, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos invalidar la emoción, ¿cierto? Entonces un buen acompañamiento y una buena red de apoyo es quien valida la emoción del otro. Ah, estás triste por eso, no, claro, yo te acompaño en tu dolor, no logro entender lo que sientes, pero voy a estar acá, ¿cierto? Una buena red de apoyo no es el que le dice es que usted se hace, es que usted se lo inventa, es que usted quiere está llamar loco. la atención. Quiere llamar la atención. Es obvio, quiere llamar la atención. Si yo estoy llorando delante del otro, le estoy llamando la atención. Ajá. Ayúdame. ¿Sí? ¿Cierto? Pero nosotros acá cambiamos ese contexto de llamar la atención, ¿cierto? Y creemos que es simplemente una bobada. Entonces esa mala red de apoyo es cuando todo tu círculo cercano te dice, no, pero es que venga, a usted le falta meterle más, haga tal cosa, haga tal otra, pero es que usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo a su alrededor porque está triste, usted no se puede sentir triste, ¿sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Y no es hacer mucho. Te escucho, te veo y te acompaño. ¿Sí? ¿Tenés de pronto esta pregunta se las hago a las dos, ¿tienen alguna historia de haber sido una buena o mala red de apoyo para una persona cercana en un caso como estos? Yo puntualmente mía no, pero pues conozco a alguien muy cercano que en su pues adultez temprana empezó a tener episodios depresivos muy fuertes con intentos de suicidio. O sea, ya era una sensación que lo estaba sobrepasando, dejó de ser un adulto funcional, ¿cierto? Su red de apoyo eran sus papás, sumamente autoexigentes, que nunca como que validaron nada de lo que él hacía. Entonces, te fue bien en un examen, pero pudiste haber sido el mejor. O sea, y como con la excusa de yo te doy las herramientas, te doy todas las herramientas para que tú seas el mejor. Y sobre todo, Sandra, lo que mencionaste ahora, ese discurso de tú lo tienes todo. Y entonces los papás que venían de un ambiente más hostil, que les tocó de pronto más difícil, entonces eran como de tú de qué te quejas, si a ti la vida te tocó tan fácil, si te dimos todo, te dimos universidad, sí, pero pues estoy lidiando también con otras cosas, pero entonces siempre era lo minimizaban, tu sentimiento es insuficiente, te estás quejando pero lo tienes todo, entonces eso, su red de apoyo se volvió como su detonante principal. Okay. Entonces esa es una red de apoyo. Y eso pasa mucho, eso pasa demasiado. Yo tengo pacientes, cuando hacemos consulta con niños y adolescentes, por ejemplo, nosotros tenemos que entrevistar a los padres, ¿sí? Y escuchar siempre, obviamente, la versión del niño y la versión del adulto. La mayoría de los papás te van a decir, pues que nosotros no entendemos qué pasa. Es que, ¿cómo así que se intentó matar? ¿Y a razón de qué? ¿Y por qué? Pues es que si lo tiene todo, si está estudiando, si le hemos dado todo en la vida, y cuando uno va y mira, ¿cierto? Entonces, la exigencia, ¿sí? Un niño que jamás pudo decir que era una emoción, que si lloraba le decían, ¿por qué está llorando? Que si se sentía angustiado le decían, ¿pero usted por qué tiene miedo?
de esas cosas no se siente miedo, ¿sí? Cuando yo invalido, yo no aprendo a expresar mi emoción. Entonces, si yo no aprendo a expresar mi emoción, nunca voy a saber identificarla. Y la explosión más grande es un síntoma, ¿sí? Entonces, cuando vos vas y le decís, pero es que ella viene ansiosa desde que tenía 13 años y tiene 30, ¿cómo así? Así, ¿cierto? Pero es que ustedes nunca escucharon. Siempre le dijeron que eso era una bobada. Sí, que no, uno no llora por eso. Pues, por ejemplo, yo fui criada así, o sea, yo era niña. Y Muchos, sí, yo, pues, cierto, muchos, muchos. sí. O yo no sé si era algo de la generación de los 80, de los que nacimos en 1980 y algo. Pero el papá le decía a uno, usted no puede llorar por eso, usted es una mujer. Yo le doy motivos para que llore y tú. Para que llore por algo. ¿Cierto? Para que llore por algo. Bueno, súper. Yo tengo una pregunta Dale. ahí que la verdad, en cuanto a la red de apoyo, Sandra, las mujeres de pronto priorizamos más tener ese soporte. Sí. Desde la parte masculina, ¿tú cómo percibes? O sea, los hombres sí cuentan con una red de apoyo, tienen mucha más resistencia para compartir lo que sienten, porque es que también les ha tocado duro desde la crianza, o sea, los hombres no lloran, o sea, eso... Sí. Yo creo que es fundamental que ahora la consulta de los hombres ha aumentado mucho. Ay, qué y bueno. eso me encanta, sí. Uh-huh. Porque que un hombre también se dé cuenta que puede ser frágil, que puede llorar, ¿cierto? Que puede sentir miedo, es absolutamente tranquilizador, digamos, el uno decir, ok, sí, te estás dando cuenta que es que por ser hombre no tienes que esconder esas emociones, o eso no te quita ser hombre, pero sí es mucho más difícil. En nuestra sociedad es mucho más complicado por el tipo de crianza, ¿cierto? Somos una sociedad muy machista, ¿sí? Bueno, tenemos mucho, este tema es largo y tendido, pero yo no quiero que vamos a terminar sin explicar, Sandra. ¿Qué pasa biológicamente en el cuerpo cuando experimentamos estos episodios? O sea, ¿qué pasa a nivel cardíaco con la ansiedad, con la depresión, con el ataque de pánico? ¿Qué pasa en el cerebro? O sea, ¿cómo el cuerpo reacciona y te puede enfermar y te puede dañar si no atendemos estas condiciones? O sea, explícanos un poquito ahí. Digamos que hay una amiga que está muy sonada últimamente, que es el cortisol, ¿cierto? Ajá. Todo el mundo lo tiene en boca, pero en realidad el cortisol lo estamos viendo como un enemigo. Sí. Pero sin el cortisol no vivimos, ¿cierto? O sea, el cortisol es absolutamente necesario para nuestra supervivencia, ¿cierto? Es una hormona que se produce en una glándula que nosotros tenemos, que se llama suprarrenal, y ella tiene unos picos en los que se genera en el día y otros picos donde está tranquila, ¿cierto? Digamos que el cortisol es el que nos ayuda como en ese momento de apareció el tigre, tengo que salir corriendo, él se dispara y entonces me ayuda a que yo corra, que tenga energía, a que piense, ¿cierto? De una forma racional, huya, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que hacen ya un desbalance del cortisol. Entonces, cuando yo ya me enfrento, por ejemplo, a estresores crónicos, ¿sí? Y estresores crónicos no hablo de una violencia completa, estresor crónico es, no sé, tengo un problema con un compañero de trabajo, tengo un problema con mi esposo, un problema con mis hijos, que me haga sobrepensar todo el tiempo, ¿cierto? Que yo esté como en esa sensación de angustia todo el tiempo, yo libero esa hormona, porque la amígdala, que es la zona como que me hace a mí reaccionar y decir como, hey, puede haber un peligro, y es donde se transitan como las emociones, entonces ella responde. Valga la aclaración que no es amígdala, No es nuestra amígdala, amígdala, sino estamos amígdala, hablando del cerebro, exactamente. de una zona cerebral, ¿cierto? Ajá. Entonces nuestra amígdala responde, ¿sí? Y entonces nos hace como sentir ese miedo, pero cuando tenemos el cortisol ultra elevado, ese cortisol empieza a hacer daños, ¿sí? A nivel cerebral y a nivel corporal, ¿cierto? Entonces empieza ese cortisol, empieza en el cerebro, entonces me altera mi amígdala, me altera otra zona que se llama hipocampo, que es como donde nosotros tenemos toda la parte del pensamiento, ¿cierto? Donde nosotros tenemos toda la parte de la memoria, la parte cognitiva, me afecta también mi zona prefrontal, que es donde manejamos como toda esta parte de la toma de decisiones, de mis impulsos. Entonces cuando estas zonas se empiezan a alterar, que allí es donde empiezan a manejarse todo el tema de neurotransmisores, hablamos de GABA, de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, que son como los neurotransmisores que nos permiten a nosotros tener una vida, ¿sí? Y regular nuestras emociones y nuestras funciones corporales. Cuando ese cortisol está ultra elevado,
hace una inflamación y hace que estas zonas del cerebro se empiecen a alterar. Al alterarse, esa generación o esa recaptación de neurotransmisores entre esas neuronas se empieza a dañar y empiezan a disminuirse lo que son, por ejemplo, el GABA, la serotonina y la dopamina. Se empieza a aumentar también noradrenalina y ahí es donde empezamos a sentir pereza, cansancio, falta de sueño, desmotivación, se me olvidan las cosas, no pienso, no racionalizo. Y se pueden asociar a otro tipo de enfermedades, porque muchas veces las asocian a la gastritis, a la migraña, al... ¿Cómo es cuando uno prota? Bruxismo, y entonces el dolor acá, o sea, sí, efectivamente, todas esas enfermedades pueden venir desencadenadas de esto. Digamos que puede que ni siquiera sean enfermedades, ¿cierto? Sino que puedan ser una expresión de... Una manifestación. Exacto. Por ejemplo, un bruxismo, si yo controlo la ansiedad en un paciente que sé que es por ansiedad, ¿cierto? Y no por un defecto maxilofacial, el bruxismo se va cuando se va la ansiedad. Bueno, y eso es verdad, porque cuando yo tuve mi crisis de ansiedad, la placa era casi comida. Sí. Y después ya la placa era nueva. Exacto. Sí, eso es Sí, verdad. eso pasa. Ajá. Y en todos los casos el cuerpo expresa, o hay veces que el desbalance químico simplemente está ahí y no se siente solamente como a nivel emocional. Digamos que el cuerpo casi siempre va a expresar, ¿cierto? Y cuando tú estás emocionalmente alterado, igual en algún momento vas a expresar. Te pongo un ejemplo, no duermes bien, te da migraña, ¿sí? Ay, No duermes bien, te da gastritis, te dan dolores musculares, ¿cierto? No comes bien, te da gastritis, ¿sí? Pierdes fuerza, ¿cierto? Entonces digamos que a medida que los síntomas o que toda esta disregulación se va dando, se van dando las expresiones corporales. Por eso es que a la primera tú no consultas, ¿sí? Okay. Pues llevo una semana sin dormir, seguro eso se me pasa, ¿sí? Pero cuando ya acumulas 3 meses sin dormir bien, ahí es donde tú ya dices, no, eso ya no es normal. Bueno, voy a hacer otra pregunta y es, pues ahorita con todo este tema de salud mental vino como hermanito de la alimentación, ¿cierto? Entonces que si vamos a cuidar nuestra salud mental, entonces que bajémosle al azúcar, que bajémosle a los lácteos, que bajémosle a... Sí, se me viene a la cabeza azúcar y lácteos. Y está el concepto de colon como segundo cerebro. Sí. Cuéntanos qué es ese impacto que tiene la alimentación realmente en todo este tema de salud mental. En realidad hay un eje muy grande que es entre el intestino y el cerebro, ¿cierto? Y se comunican a través de un nervio que se llama el nervio vago, ¿sí? Es un nervio, el más largo que tenemos, digámoslo así, de un sistema que se llama parasimpático y él va desde el cerebro hasta el estómago. En el estómago se produce más o menos el 90% de la serotonina que va en todo nuestro cuerpo. Sí, pues en el estómago no, en el intestino. El 90%, muchísimo. El 90%, sí. Y el cerebro se consume más o menos el 20% de la energía que tú te comes. Ok. ¿Cierto? Entonces digamos que ahí es donde uno ya va entendiendo por qué la dieta es tan importante. Últimamente se está haciendo demasiado énfasis en tratar de dejar lácteos, azúcares y ultraprocesados, no solamente por la parte física, obviamente son dañinos, ¿sí? Pero nosotros aquí tenemos 2 cosas, por ejemplo en psiquiatría que lo manejamos mucho. La primera es todo el tema de azúcares, por ejemplo, es un estimulante cerebral igualito y se ha visto que estimula las mismas partes del cerebro que la cocaína, por ejemplo, ¿sí? El azúcar. El azúcar. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Activa el centro del placer. ¿Sí? Y me da una recompensa inmediata. Por eso, obvio, usted está triste, ¿qué quiere hacer? Pues se come un chocolate, ¿cierto? Se come un dulce, ¿sí? Y eso te va generando esa recompensa inmediata que tú sientes satisfactorio. Entonces, tengo ansiedad de comerme algo porque me calma. Y en realidad te tranquiliza, pero es una respuesta momentánea, ¿cierto? Porque te da una liberación inmediata de dopamina, que es lo que hablábamos ahorita. La dopamina me ayuda a mi motivación, a mi placer de las cosas. O sea que esa conexión comida, salud mental puede, no sé, estoy entendiendo, proviene de esa conexión que hay entre el nervio vago y el... O sea, el nervio vago es como, hazte cuenta el puente, ¿cierto? Eso. Como para que ellos se puedan comunicar, ¿sí? Claro, y si mi alimentación no está bien, pues entonces... Mi cerebro no está bien y mi cuerpo no está bien. Total. ¿Y qué pasa también? ¿Qué se ha visto? El intestino es como un colador, ¿sí? Tiene una muy baja permeabilidad, o sea, el intestino trata de procesar la mayoría de cosas que tenga ahí para que no salgan al cuerpo. Pero lo que se ha visto es que los ultraprocesados, los azúcares y otro tipo de alimentación, por ejemplo los lácteos, en especial como la leche, aumentan mucho el potencial inflamatorio del intestino. Al aumentar la inflamación en el intestino, esas rejillitas
se aumentan. Al aumentarse, los factores inflamatorios pasan esa barrera intestinal y migran también hacia el cerebro, ¿sí? Y al migrar hacia el cerebro, cuando el cerebro se inflama, que es como cuando cualquier órgano se inflama, obviamente sus partes no funcionan adecuadamente y también pueden favorecer a la presencia de este tipo de patologías, ¿cierto? Y algo adicional es que se habla también mucho de la microbiota, y es que la microbiota en realidad son todas esas bacterias que tenemos en el intestino que nos ayudan a procesar alimentos, pero también tienen función de generar neurotransmisores, ¿sí? Entonces, si tenemos una buena microbiota que se genera a través de una buena alimentación, que como un endocrino lo escuché alguna vez, y es lo que venga de la tierra, lo que se pudre y lo que tuvo mamá, no comer más de ahí, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena microbiota y a que, entre comillas, nuestra salud física, nuestra salud mental, pues esté mejor. Súper. Bueno, esto, vuelvo y digo, este tema para que nos quedemos aquí 2 días, pero tenemos una, digamos, una pregunta o un cierre. ¿Qué hacemos si tenemos una urgencia mental? Tú que eres un profesional, conoces de pronto en la ciudad, o no sé, o tú también conoces en la ciudad dónde ir, algún programa, pero lo más importante, ¿cómo sabemos que es una urgencia psiquiátrica? Okay. Bueno, en realidad las urgencias psiquiátricas que nosotros definimos urgencias son alteraciones comportamentales, o sea, cuando hay heteroagresión o autoagresión, que ahí viene también como el intento de suicidio, ¿cierto? Cuando hay episodios psicóticos, o sea, cuando yo estoy escuchando voces, viendo visiones, alteración de la percepción de la realidad, ¿sí? Cuando estoy completamente desorientado, o en el caso, por ejemplo, de la depresión, una franca ideación suicida, ¿cierto? Esos son para nosotros, digamos que las urgencias vitales, por decirlo así, en psiquiatría. El episodio de pánico es una urgencia para el paciente, ¿sí? Y que seguramente en la primera va a consultar por urgencias, ¿cierto? Pero ya después no se convierte en una urgencia, porque cuando un paciente ya lo sabe tramitar, que eso es lo que nosotros le enseñamos, digamos, en la consulta, va a ser muy fácil manejarlo en el sitio donde esté, ¿sí? Pero seguramente en la primera va a consultar por urgencias, porque un episodio de pánico es como si tú estuvieras infartándote, ¿cierto? Entonces te lleva a urgencias. Entonces, clínicas en realidad, así como de psiquiatría, pues solo tenemos con el hospital mental, aunque en la mayoría, como pasa en la mayoría de las clínicas de nuestra ciudad, pues tienen que ser como por convenio, ¿cierto? Okay. Pero urgencias allá, ¿sí? Porque, por ejemplo, SAMEIN, Comité de Estudios Médicos, tienen hospitalización en psiquiatría, pero todo es redireccionado desde el servicio de urgencias, ¿sí? Quienes tienen póliza de salud, por ejemplo, con Sura, a mí me encanta Sura Industriales, porque los médicos de allá saben ya en realidad cómo manejar muchas de las patologías, saben cómo contener ciertas de las urgencias, y además allá cuentan también con psiquiatría, o se brinda también la posibilidad, Comité tiene un contrato allá, entonces también los fines de semana tiene psiquiatría, ¿sí? A disposición. Entonces, si algo pues ocurre, allá se puede atender. Clínicas que tengan psiquiatra, La María, el Tesoro, Rosario Tesoro, el Hospital Pablo Tobón, Clínica Las Américas, creo que en las 2 sedes ya la tienen. Entonces, no duden en consultar, ¿sí? O sea, total. Si usted está angustiado, o si siente que en realidad algo se está saliendo de las manos, así no sea estas urgencias que los psiquiatras catalogamos como urgencias, vaya. Porque allí, ¿qué hacen? O te atiende psicología inmediatamente, o te brindan esa atención de cómo podemos consultar, claro. ¿Cierto? Bueno, Sandri, para ya concluir nuestro episodio del día de hoy, recomendaciones. Bueno, lo primero es intentar dejar el miedo, ¿cierto? Y no rendirse a la primera, ¿cierto? Sí, intentar dejar el miedo, que tengas como prioridad a ti mismo, ¿cierto? O sea, no importa que te van a juzgar, no importa lo que te van a decir, es que es tu vida, no es la de nadie más, ni siquiera la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu mamá o tu papá, es la tuya, sí. Tú eres quien lo comanda, ¿cierto? Entonces, dejar el miedo, a que yo no le quiero decir a nadie, pues no le cuente. Es que al final la consulta se vuelve algo íntimo, ¿sí? Entonces no tienes que contarlo. Si estás en una situación donde crees que ya no lo puedes manejar. Sí hay obviamente muchos tips en nuestro, digamos lo que llamamos estilos de vida saludable, ¿cierto? Entre ellos el sueño es fundamental para vivir. ¿Cuántas horas debería, o eso es muy relativo? Deberíamos tener entre 7 a 8 horas de sueño, que es algo que ya la generación de ahora se pasa mucho por encima, ¿cierto? Y ojo, nos debemos dormir antes de las 11 de la noche.
¿Y ¿sí? por qué? Porque nosotros tenemos un reloj biológico, ¿sí? Ajá. Ese reloj biológico se ha perdurado durante nuestras generaciones, y si ustedes se detallaban antes, nuestro reloj biológico funcionaba con las gallinas, ¿sí? O sea, uno se dormía cuando empezaba la noche y se levantaba cuando empezaba la mañana, Ajá. ¿cierto? Así está diseñado nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de esa forma y tiene que hacer unos procesos metabólicos y endocrinos en la noche que solo se dan en ciertas horas, ¿sí? Ok. Entonces, si tú no estás dormido a esa hora, nada, listo. ¿Sí? Ok. Entonces esos procesos se van alterando y tú ya vas teniendo sueños no reparadores, riesgo de ansiedad, riesgo de depresión, riesgo de obesidad, riesgo de trastornos metabólicos, ¿cierto? Entonces el sueño es fundamental, ¿sí? Fundamental dejar pantallas al menos 1 hora y media antes de quedarse dormido. Pantallas, televisor, celular, computador, listo. Porque estas luces, primero, nos activan el cerebro y segundo, disminuyen la producción de melatonina. Okay. ¿Sí? Entonces necesitamos en realidad dejar como desintoxicar el cerebro esa horita o horita y media para que el sueño sea mucho más reparador. Sueño, alimentación, ¿sí? Como les dije ahorita, lo que comemos, o sea, nosotros solo nos nutrimos de eso, entonces tenemos que tener una alimentación muy consciente, ¿sí? Y prestarle atención a lo que nos estamos comiendo, porque eso también es un proceso fisiológico que ayuda a que uno pueda sostener el peso y a que se haga un buen metabolismo. ¿Listo? Tercero, actividad física. La actividad física es una forma natural de bajar los niveles de cortisol. Lo que quiera, ¿sí? Porque mucha gente pues que a mí no me gusta el gimnasio o no tengo plata. Caminar es gratis, ¿sí? Trotar es gratis, ¿cierto? Prender el YouTube en casa y hacer ejercicio, no tiene que salir a ninguna parte, mostrar el cuerpo, hacer lo que no le gusta. Así es. ¿Cierto? Entonces, a veces nosotros somos los que nos encargamos de ponernos excusas, ¿sí? Entonces, hacer ejercicio el que quiera. Nadie le va a decir es que tiene que ser cuál. ¿Algún número de minutos en semana? Yo he leído que 150 minutos mínimos a la semana. Uno habla más o menos de 30 minutos al día. Ajá. ¿Sí? Que son 5 días a la semana. Entonces ahí están los 150 minutos. Ok. ¿Cierto? Y tener un hobby. Acuérdense que necesitamos dopamina, ¿sí? Pero la dopamina no puede ser inmediata. ¿Listo? Entonces necesitamos dopamina que se sostenga en el tiempo. ¿Le gusta pintar? Pinte. ¿Le gusta leer? Lo que quiera leer, ¿sí? ¿Te gusta escuchar música? Escuche música. ¿Te gusta cantar? Tocar un instrumento. Algo que te genere bienestar a ti. Porque yo a ti te puedo decir, ay, haz yoga, y tú me dices, odio el yoga. ¿Sí? No es lo que le funcione al otro, es lo que me funciona a mí. ¿Listo? Tener a su lado personas con las que uno se sienta bien, con las que uno se sienta amado, tratar de rodearse de personas que para uno lo nutran, ¿cierto? Hay un libro que se llama La persona vitamina y en realidad las personas son vitamina, ¿cierto? Entonces estar rodeados de esas personas que sí de verdad nos nutren. Y con el tema de pantallas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las pantallas, las redes sociales y los juegos interactivos nos están generando toda esa liberación inmediata de dopamina, que son esas recompensas inmediatas, que son un centro de placer gigante, pero que nos vuelve adictos, ¿cierto? Y entonces ya no nos permiten observar obviamente todo lo que hay afuera para disfrutar. Entonces tratar en realidad de bajarle a las redes, yo no les voy a decir quítenlas, ¿sí? Pero bajarle, ¿cierto?, a la cantidad de uso de redes sociales. Y esto aplica también para los hijos, claro, para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Los niños y adolescentes no deberían pasar de 1 a 2 horas a la semana, ¿sí? De 1 a 2 horas, de 1 a 2 horas al día. En adolescentes máximo 3 horas al día, y ojalá que sea repartido, que no sea ahí todo el tiempo. Los papás tenemos un trabajo fundamental con los niños, y es que, primero, no invalidar. No podemos invalidar, ¿sí? Porque si es invalidamos la emoción ahora, es un adulto que no va a saber expresar su emoción, total. ¿Cierto? Entonces no podemos invalidar. Le tenemos que ayudar al niño a conocer y gestionar emociones, ¿sí? Que ese niño conozca. ¿Tienes rabia? Eso se llama rabia, ¿sí? ¿Tienes tristeza? Eso se llama tristeza. Miedo. ¿Tienes miedo? Eso se llama miedo. Es natural sentirlo. Explícame por qué sientes miedo. Yo te acompaño. Ese acompañamiento de los papás es fundamental y a veces no hacemos ese trabajo, ¿cierto? Por las carreras o por nuestro tipo de crianza, ¿sí? Entonces es como concentrarnos mucho en ellos. Tercero, hacerles la vida más fácil. Está la naturaleza, están los juegos de mesa. Yo no voy a decir que hay que restringir completamente todo, pero saberlo utilizar. Porque en este momento los niños son altamente vulnerables a la dependencia a pantallas y lo veo en consulta, infinidad. ¿Sí? Entonces saberlo controlar, no darle a los niños redes sociales,
¿sí? Porque es un riesgo de adicción, pero es un riesgo también de ciberacoso o de otro tipo de acoso infantil, ¿cierto? Entonces tenemos que tener como todo este montón de cositas que están en nuestra cotidianidad, que sabemos que las podemos manejar, ¿sí? En nuestras manos. Entonces es tratar de aplicarlas en el día a día para que todos podamos tener una salud mental mucho mejor. Ay, no, Sandra, increíble, qué maravilla escucharte, muchísimas gracias, ¿cierto? Bueno, y para despedirnos un mensaje de cada una de nosotras para todas las personas que nos están escuchando. Vale. Bueno, no, yo creo que uno muy contundente es que estar mal está bien, o sea, está bien no poder siempre con todo, y está bien intentarlo las veces que sean necesario, o sea, la vida no es una carrera por el que más rápido se recupere. Reconoce tu proceso, acéptalo, abrázalo, y las veces que uno se tenga que caer y levantar, pues hacerlo con la misma intención y las mismas ganas. Gracias, Manu. Sandra. Como lo dije ahorita, no tener miedo de pedir ayuda, ¿sí? Y vivir tu propia vida, no vivas la de los demás, vive tu propia vida y así todo también es mucho más fácil y mucho mejor. Ay. Bueno, y el mío es que de verdad después de atravesar un proceso de psiquiatría puedes descubrir qué es vivir realmente, ¿cierto? Cuando yo lo hice, yo nunca había vivido como viví después de. Entonces fue demasiado gratificante para mí poderle decir a mi psiquiatra en su momento, yo jamás pensé sentirme así, yo jamás había vivido así, no estoy medicada, no me volví adicta, no estoy loca, o sea, yo soy la prueba fehaciente de que la psiquiatría funciona y funciona de una manera perfecta, siempre y cuando encuentres ese psiquiatra con el que conectes. Yo creo que álmicamente, pues ya me puse poeta y todo. Entonces, ese es mi mensaje para todos ustedes. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Chao.